Buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Orrego. Eh, Soy asociado del área de energía y minas del Estudio Muñiz. Soy abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios de especialización en el sector de hidrocarburos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y actualmente desarrollo mis estudios de maestría en la Universidad Europea de Madrid, especializados en temas de derecho ambiental. Por otro lado, me acompaña, como bien mencionó Rocío, la doctora Lilian Vargas, asociada del área de energía y minas también, abogada y con estudios de especialización en el sector de hidrocarburos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación en el evento. A continuación vamos a presentar justamente los aspectos más relevantes del nuevo reglamento del registro de hidrocarburos, que ha sido publicado recientemente a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió declarar la inaplicación del antiguo reglamento por una serie de argumentos y fundamentos que vamos a exponer a continuación. En principio vamos a desarrollar cuáles son los puntos de la agenda que vamos a tocar en esta presentación. En principio vamos a hablar brevemente sobre los antecedentes de la emisión de este nuevo reglamento del registro de hidrocarburos administrado y gestionado por el OSINARMIN, las novedades del nuevo reglamento del registro de hidrocarburos, cuáles son las principales modificaciones, cuáles son los principales cambios sustantivos en el marco de la regulación y la tramitación de los procedimientos vinculados al registro de hidrocarburos, las implicancias que estos cambios y estas modificaciones han generado o van a generar en la práctica, ¿no? Considerando que es una norma reciente, las principales contingencias que hemos podido identificar a raíz de esta nueva regulación y a raíz de estas nuevas disposiciones vinculadas al registro, y una serie de recomendaciones que vamos a plantear a raíz justamente de la emisión de esta nueva normativa. ¿Ok? En principio, como antecedentes, tenemos la resolución del Consejo Directivo 191-2011, ¿no? Por medio de la cual se regulaba el antiguo registro o el antiguo reglamento del registro de hidrocarburos y sus respectivas modificatorias, ¿no? Considerando que es una norma emitida en el año 2011, o más de 10 años, ¿no? Esta norma ha venido siendo modificada y adecuada, ¿no? En función también del cambio sistemático de las normas vinculadas con este reglamento, ¿no? Tanto para el sector de hidrocarburos como para el sector de industria, ¿no? Este, Luego existe esta sentencia, que es la sentencia 319-2023, que fue tramitada bajo el expediente 01692-2018, un proceso de amparo interpuesto por una asociación, ¿no? En el cual justamente cuestionó, ¿no? Los alcances de este reglamento y las regulaciones establecidas en este antiguo reglamento, vinculadas justamente con cierta vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, como norma principal y la norma que justamente es materia de la presente presentación, no es la resolución del Consejo Directivo 150-2024, que es la norma por la cual se aprueba el nuevo reglamento del registro de hidrocarburos, ¿no? Como primer punto, es necesario identificar cuáles son las causas y los antecedentes de la emisión de esta nueva normativa, ¿no? Y en principio tenemos que remitirnos a las normas que regulan o que regularon desde el año 2017 el régimen de simplificación administrativa para la actividad de las entidades que forman la administración pública, ¿ok? En principio, en el paquete de decretos legislativos que emitió el Poder Ejecutivo en el año 2017, se encuentra el decreto legislativo 1246, por medio del cual se establecieron diversas medidas de simplificación administrativa, ¿no? Este decreto prácticamente tenía por objeto flexibilizar, ¿no? Y armonizar la actividad de la administración pública, dictando una serie de medidas que permitían justamente simplificar los procedimientos, flexibilizar los requisitos, ¿no?
Dentro de este decreto legislativo se estableció como primera novedad el régimen de interoperabilidad entre las entidades de la administración pública. ¿Qué quiere decir la interoperabilidad de las entidades de la administración pública? Tiene que ser entendido como un sistema interconectado de información pública, con lo cual las entidades están obligadas a revisar la información que se manejaba a la interna de las entidades, ¿no? O a realizar el cruce de información entre entidades de la administración pública a efectos de tramitar los procedimientos administrativos a su cargo. Por ejemplo, ¿no? Eh, la prohibición de solicitar documentos que podía administrar o que podrían manejar las entidades realizando precisamente un cruce de información con otra entidad de la administración pública. Por ejemplo, la información que obra en SUNAT, en la ficha RUC, ¿no? O, por ejemplo, la información que puede obrar en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, como las vigencias de poderes, ¿no? Es información pública que puede ser justamente manejada por las entidades de la administración pública, en tanto lo que busca la interoperabilidad o lo que buscaba la interoperabilidad era que exista un sistema interconectado de información. ¿No? Como segunda norma principal, ¿no? Podríamos encontrar la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que fue realizado mediante el Decreto Legislativo 1272, ¿no? La Ley 2744, que fue modificada justamente por este decreto legislativo y que incorporó una serie de disposiciones muy relevantes, tanto respecto a la simplificación administrativa, como al régimen de fiscalización posterior de los documentos que se presentaban por parte de los administrados en el marco de la tramitación de los procedimientos administrativos vinculados con las entidades que forman parte de la administración pública, ¿no? Dentro de este decreto legislativo, ¿cuáles fueron las principales novedades? En la regulación de nuevos principios, como el principio de acceso permanente, ¿no? Que establecía que los administrados podían o tenían la facultad de acceder permanentemente a los expedientes que se encontraban vinculados con algún derecho o con algún trámite que ellos estaban desarrollando ante una entidad, ¿no? Se reguló por primera vez el procedimiento administrativo electrónico, ¿no? La posibilidad de que el administrado pueda gestionar y tramitar sus procedimientos de manera electrónica a través de las plataformas digitales o las plataformas electrónicas de las entidades de la administración pública. Se estableció también ya como funcionamiento del régimen de notificación, la notificación por medio de correo electrónico, ¿no? Antes todo era mediante notificación física, todos los procedimientos se iniciaban y terminaban por medios físicos, presentando toda la documentación en forma física, con firmas físicas, ¿no? Y eso justamente trató de cambiarse a raíz de la publicación del decreto 1272, que además nos ayudó mucho en la época de pandemia, ¿no? Considerando que existían justamente una serie de restricciones por la inmovilización ciudadana, ¿no? Para la tramitación de procedimientos, ¿no? Luego se estableció un nuevo régimen de fiscalización posterior, ¿no? Entendido como este régimen o como la facultad que tenían las entidades de solicitar la presentación de declaraciones juradas, ¿no? Como medio de cumplimiento con el cargo de supervisar o fiscalizar posteriormente la veracidad de los documentos presentados por los administrados. Es decir, se trasladaba justamente la carga o el trabajo de revisión y de fiscalización de la veracidad de los documentos a una etapa posterior a la aprobación de un trámite, ¿no? Este, Luego se regularon en este decreto legislativo los derechos, deberes, facultades de los administrados en el marco de las supervisiones y fiscalizaciones de las entidades de la administración pública, ¿no? Antes no había un régimen muy unificado y no habían derechos ni deberes debidamente establecidos que podrían ser ejercidos por los administrados en el marco de una fiscalización, lo cual podría justamente implicar una serie de arbitrariedades en el marco de las fiscalizaciones realizadas por las entidades de la administración pública, con lo cual el hecho de haber regulado, ¿no? Ciertos deberes, ciertos derechos, ciertas facultades, ¿no? Tanto de los administrados como de las entidades que ostentan una facultad de supervisión y fiscalización, generaba justamente ya cierta predictibilidad de cuáles podrían ser los resultados y cuáles podrían ser justamente
cuál debería ser el comportamiento adecuado tanto del administrado como de la entidad con facultades de fiscalización en el marco, valga la redundancia, de una fiscalización y supervisión administrativa, ¿no? Y como punto final, que también es un tema vinculado a lo que vamos a desarrollar posteriormente, era el régimen de la nulidad de oficio, ¿no? Que fue justamente ampliado por 2 años, cuando inicialmente, antes del año 2017, la nulidad de oficio que tenía la nulidad de oficio de los actos que podría ejercer justamente las entidades de la administración pública, antes era de 1 año, y justamente a raíz de la publicación de este decreto legislativo se amplió a 2 años, considerando que se había trasladado la carga de la fiscalización posterior de los documentos a las entidades de la administración pública. Y como última norma que es de principal interés es justamente el decreto legislativo 1412, ¿no? Que estableció la ley del gobierno digital, en donde prácticamente se complementó y se reforzó los alcances de la interoperabilidad, el mecanismo digital que iban a tener que implementar las entidades de la administración pública para el desarrollo de sus funciones y para la tramitación de los procedimientos administrativos a su cargo, ¿no? Y todo ello justamente ya fue vinculándose tanto a los sectores específicos o a los marcos regulatorios específicos en función del avance y en función de la sistematización de las normas que estaban vinculadas a cada entidad de la administración pública. Dicho esto, ¿no? Estando un poco en el panorama de cuáles fueron las normas que regularon la simplificación administrativa y que tienen mucho, mucho que ver con las nuevas modificatorias y con el nuevo reglamento del registro de hidrocarburos, vamos a pasar a desarrollar cuál fue el motivo principal por el cual el OSINARMIN tuvo que emitir un nuevo reglamento del registro de hidrocarburos, ¿no? Y acá nos vamos a la sentencia del Tribunal Constitucional que revisamos inicialmente como los antecedentes, que fue justamente una demanda de amparo tramitada por la IDLADS, ¿no? Fue una demanda de amparo tramitada bajo el quinto juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? ¿Y cuáles eran las pretensiones de esta demanda de amparo? Declarar la inaplicación de la resolución 191-2011, que precisamente era el antiguo reglamento de registro de hidrocarburos, ¿no? Y la finalidad de esta demanda de amparo, ¿no? Era restituir las supervisiones previas de instalación y uso y funcionamiento para el otorgamiento de autorizaciones, tanto para la emisión de informes técnicos favorables en el marco de la tramitación de los procedimientos de registro de carburos de los INARMIN, como también para tramitar los mismos registros, ¿no? Este, en el marco de este proceso de amparo, que llegó a la instancia del Tribunal Constitucional, ¿no? Se declaró fundado esta demanda de amparo establecida e interpuesta por la IDLADS, ¿no? Y con lo cual se declaró la inaplicación con efectos generales del antiguo reglamento del registro de carburos, ¿no? Acá hay que notar que el principal argumento de esta asociación era justamente que la regulación establecida en el antiguo reglamento generaba una amenaza cierta o inminente de violación del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y un adecuado desarrollo de la vida, precisamente porque no había el hecho de haber trasladado la fiscalización posterior de los documentos para la tramitación de los procedimientos vinculados al registro de hidrocarburos, generaba una poca supervisión, por así decirlo, de las condiciones técnicas y las condiciones de seguridad que podían cumplir los administrados que tramitaban un registro de hidrocarburos, ¿no? Y a esto hay que añadirle los sucesos que han ocurrido desde el año 2020 hasta la fecha, ¿no? Vinculados al sector de hidrocarburo, que pusieron un poco más de énfasis en la necesidad de contar con una supervisión más rigurosa del cumplimiento de los requisitos para la tramitación de los procedimientos vinculados al registro de hidrocarburos, como pudo ser, por ejemplo, la emergencia y el accidente de Villa El Salvador, la reciente deflagración,
el derrame ocurrido en el año 2000, ¿cómo se llama? En Pampilla, ¿no? Con lo cual ya habían ciertos elementos y ciertos sucesos y acontecimientos que justamente generaban cierta incertidumbre respecto si el funcionamiento del reglamento del registro de hidrocarburos antiguo o anterior, ¿no? Garantizaba el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, ¿no? En el marco de los registros de hidrocarburos tramitados por parte de los administrados, ¿no? Por su parte, lo que decía los INARMIN válidamente era que lo que hacía el registro precisamente era simplificar administrativamente la tramitación de los procedimientos, ¿no? Y privilegiando justamente el principio de controles posteriores de la documentación en el marco de una fiscalización posterior de documentos, con lo cual existía cierta armonía con las normas emitidas que revisamos anteriormente respecto a la simplificación administrativa y al régimen de fiscalización posterior, ¿no? En base y a la luz del antiguo reglamento, ¿no? Pero considerando la actividad y considerando el riesgo de las actividades que ameritan la tramitación de un registro de hidrocarburos, lo que dijo el Tribunal Constitucional es que en efecto sí se tenía que realizar una mayor rigurosidad en el marco de la tramitación de estos procedimientos vinculados al registro, ¿no? Con lo cual, una primera novedad que va a ser desarrollada por mi compañera Lilian Vargas, ¿no? Es la obligatoriedad, ¿no? De las supervisiones previas de carácter obligatorio como requisito indispensable para la tramitación y para el otorgamiento de un registro de hidrocarburos, ¿no? Ahora le doy pase a Lilian Vargas, habiendo hecho esta introducción, para que pueda justamente conversar sobre las principales novedades encontradas en este reglamento del registro de hidrocarburos. Adelante, Lilian. Muchas gracias, Sebastián. A continuación vamos a comenzar con las novedades que nos trae este nuevo registro de hidrocarburos. Y como bien ya lo decía y anticipaba Sebastián, la principal modificación que se da es que ahora el OSINERMIN tiene como mandato obligatorio realizar por lo menos una visita de fiscalización previa en el marco tanto del otorgamiento de los informes técnicos favorables, así como en los procedimientos de inscripción de modificación en el registro de hidrocarburos. Anteriormente, lo que hacía el OSINERMIN era privilegiar, digamos, la documentación y no facultativamente tenía la potestad de realizar estas supervisiones. En la práctica, lo que pasaba era que por dar mayor celeridad al tema de los procedimientos, estas supervisiones a veces se daban, a veces no se daban y simplemente se aprobaba el proyecto de el informe técnico favorable sin estas visitas. ¿Y esto por qué? Porque, ¿cuál era la lógica anterior? La lógica anterior era que los informes técnicos favorables, como eran el proyecto de lo que se iba a implementar en la siguiente fase, que eran las actas de verificación y pruebas y de conformidad, ya el OSINERMIN in situ, para que pueda aprobar el proyecto, sí realizaba, digamos, esta obligatoriedad de visita. Entonces, la lógica era que como en el siguiente paso sí iban a ir, no se daba la visita anterior. Hoy por hoy eso ha cambiado y antes que se dé el proyecto, tanto para el tema de los ITFs o en los registros de hidrocarburos, va a tener que haber una visita de fiscalización de parte de los INERMIN. Una segunda modificación es el tema del menos énfasis que se le está dando al principio del privilegio de controles posteriores y de presunción de veracidad. Lo tercero, y ya introducido más en los temas de medidas de simplificación administrativa, es que, siguiente diapositiva, por favor, es que se dan 6 medidas de simplificación administrativa. La primera, ya un poco más introducida en el tema documental, es que ya no se va a pedir copia del DNI a los administrados, sino que bastará solamente con consignar el número del documento de identidad. La segunda ya viene un poco más introducida dentro de los nuevos mecanismos que ha dado el OSINERMIN para el tema de la ventanilla virtual, y es que anteriormente en pandemia sí sacaron una resolución de que te permitía realizar los planos de manera digital en conjunto con una declaración jurada. Pero ¿qué pasaba? Que esta
norma te decía en tanto dure el tema de pandemia, pero ya superamos el tema de pandemia y no había una normatividad que justamente pueda implementarse de manera fidedigna si esa declaración jurada que estaba por la ventanilla virtual seguía vigente o no. Entonces, lo que ha pasado es una implementación de esta declaración jurada a través de la cual se pueden implementar el tema del mecanismo em, digital de la introducción de planos a través de la mesa de partes. La tercera, y creo que es la más relevante, es el tema de la flexibilización dentro de la modificación dentro del procedimiento de modificación de datos por cambio de titularidad. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente habían dos situaciones para los titulares de hidrocarburos que eran difíciles de darse, y en el caso de fallecimiento y en el caso de el término de un contrato con un titular que se le había dado en arrendamiento justamente las instalaciones y que se tenía que tener una declaración jurada para realizar el cambio de titularidad. ¿Qué pasaba muchas veces? Que a pesar de que el propietario ya tenía nuevamente esta instalación y que daba estas operaciones, el anterior arrendatario o el anterior titular, mediante el cual habían celebrado un contrato, no quería firmar unas declaraciones juradas que justamente dictaban este procedimiento de cambio de titularidad. Hoy por hoy, conociendo esa realidad, es que los CINERMIN ha señalado que no es necesario el tema de la declaración jurada para estos casos donde justamente el propietario ya esté dentro de posesión de la instalación y dos, que haya culminado o haya fenecido el contrato anterior, ¿no? La cuarta disposición viene ya más referida al tema de las multas impagas. ¿Y qué sucedía? Básicamente es una introducción que ya estaba en la ley de procedimiento de ejecución coactiva, y es que cuando tú interpones una demanda contenciosa administrativa y que aún se encuentra en trámites, pues se suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Y esto básicamente ha sido introducido dentro de este nuevo reglamento, y para aquellas multas impagas que se encuentren con un procedimiento de ejecución coactiva suspendido a causa de un proceso contencioso administrativo, entonces va a proceder la modificación de datos por cambio de titularidad. Esa es la cuarta medida de simplificación administrativa. La quinta medida de simplificación administrativa va un poco relativa a que no se elimina el requisito de estudio de riesgos para los informes técnicos favorables de planta de lubricantes, planta de abastecimiento y terminales. Eso no quiere decir que no exista, digamos, la obligatoriedad de contar con un estudio de riesgos con opinión favorable de los INERMIN. Lo que sucede es que estas opiniones se van a dar en el marco de un procedimiento especial que ha regulado los INERMIN de manera especial justamente para dar su aprobación a través de una opinión técnica favorable de estos informes técnicos. La sexta modificación viene ya un poco de la mano con las actualizaciones de los últimos reglamentos, y es que ahora no solamente van a ser los certificados de conformidad para los tanques de carga de GLP, no solo pueden ser certificados por organismos acreditados por el INACAL, sino también por organismos de acreditación con reconocimiento internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Esta novedad es bastante buena, la verdad es que es la incorporación de estos nuevos agentes. Ya existían, pero no había un procedimiento establecido dentro del reglamento para que se puedan inscribir, y es el del comercializador de GLP y del exportador de GLP. Anteriormente, ambos registros se tramitaban en base al derecho de petición y no había un procedimiento establecido ni tampoco requisitos específicos mediante los cuales los INDERMIN y también el administrado puedan verificar si es que van por este tipo de agente, ¿no? Siguiente. Eh, Luego otra medida también un poco de simplificación administrativa es de los plazos uniformes en los procedimientos administrativos. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, para poder dar una aprobación de un informe técnico favorable era el plazo de 30 días hábiles, pero para poder dar los procedimientos de supervisión en el caso de las actividades de gas natural, el anterior reglamento te daba 60 días.
Entonces, el plazo no era uniforme. Con el nuevo reglamento, lo que ha pasado es que se ha uniformizado, tanto para lo que son ITFs como para procedimientos de gas natural. Hoy por hoy solamente el plazo uniforme es 30 días. Este es un poco ya la última filmina que me toca en este panel o en esta primera intervención, es el tema de la actualización de la terminología. ¿Qué sucedía? A través del tiempo y tomando en cuenta que este reglamento, el anterior reglamento, data del año 2011, pues han habido diferentes cambios o diferentes denominaciones que han cambiado a través del tiempo. La primera es que anteriormente Indecopi era quien se encargaba justamente de la acreditación de estos organismos que pueden dar los certificados de conformidad. Hoy por hoy digamos, esa actividad la hace el INACAL, pero nosotros veíamos, y lo digo nosotros porque tramitamos esta clase de registros, es que el antiguo reglamento no había recogido esa actualización y siempre decía Indecopi y nosotros tendríamos que leer como si fuera el INACAL. Y hoy por hoy con el nuevo reglamento se actualiza esa terminología justamente dándole la entidad correcta que tramita ese clase de certificados, ¿no? Lo segundo es que se da un tema de básicamente de que antes se decía, las empresas supervisoras tenían una nomenclatura diferente, salió el año pasado, 2023, una nueva nomenclatura y se ha recogido digamos, este cambio. Lo tercero es una referencia al tema de que a organismos que ya no forman parte de los SINDERMIN. Anteriormente se daba muchas veces organismos que no estaban o ya no forman parte o le han cambiado, digamos, el nombre y ahora lo que hace este nuevo reglamento es actualizar los nuevos nombres de la función orgánica que tienen estas entidades, ¿no? La cuarta disposición es el tema, nuevamente vamos al último procedimiento que ha sacado de los INERMIN referente a los estudios de riesgos, hoy por hoy llamados estudios de riesgo de seguridad, y a los planos de contingencia, hoy por hoy llamados plan de respuesta a emergencia, básicamente actualizando esa terminología en torno a las nuevas normas que se han dado, ¿no? Y lo último es que antes se decía certificado de supervisión en los casos de gas natural, hoy por hoy se da el tema de informes técnicos. Entonces, también actualizando la terminología a la actual normativa que se está dando dentro del sector. Muchas gracias, Lilian. Este, bueno, ahora vamos a conversar, ya habiendo quedado claras las modificaciones principales o las novedades principales establecidas en este nuevo reglamento del registro de hidrocarburos. Vamos a conversar un poco sobre cuáles son las implicancias de estas modificaciones, ¿no? En la práctica, ¿no? Y en la tramitación de ahora en adelante de los procedimientos vinculados al registro de hidrocarburos, ¿no? En principio, Lilian conversó y desarrolló el tema más novedoso, que es la obligatoriedad de la supervisión previa de los INARMIN para la emisión o el otorgamiento de este tipo de títulos habilitantes relacionados con el registro de carburos, ¿no? El hecho de haber regulado la obligación de realizar al menos una visita de supervisión a los proyectos, ¿no? Implica una identificación más efectiva de cuáles son las condiciones y el estado de las instalaciones del administrado, ¿no? Con el antiguo reglamento, dando la posibilidad de presentar documentos o declaraciones juradas para que luego sean fiscalizadas posteriormente, ¿no? Generaba una cierta flexibilidad en el marco de la implementación de las condiciones técnicas y de seguridad para el otorgamiento de los registros, ¿no? Ahora los administrados van a tener que tener un mayor nivel de rigurosidad a efectos de cumplir con las condiciones relacionadas al registro, ¿no? Para la emisión de registro, a efectos de que puedan obtener justamente un pronunciamiento favorable y un otorgamiento del registro, valga la redundancia, ¿no? Estas supervisiones no solo garantizan un mayor grado de conformidad con los requisitos, ¿no? Como comenté anteriormente, sino que también facilitan la identificación y corrección temprana de problemas potenciales, ¿no?
que prácticamente era la idea y la intención de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El hecho de establecer estas supervisiones previas permitía en cierto nivel garantizar justamente un mayor cumplimiento o una rigurosidad en el marco del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad en la infraestructura de las instalaciones tanto de hidrocarburos como para el sector industria, por el cambio, por ejemplo, en el caso de los administrados dedicados al sector industrial que tienen un consumidor directo de GLP, por ejemplo, un registro de consumidor directo de GLP, ¿no? Con lo cual, esta obligatoriedad de realizar una supervisión genera, ¿no? En cierto o en mayor medida, ¿no? Un mayor cumplimiento, una mayor rigurosidad en el marco de la evaluación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los registros, ¿no? Además, este enfoque, ¿no? Incrementa el factor de detección de actividades o componentes que incumplen con la normativa, ¿no? Entonces, acá hay que poner un poco de énfasis y un poco de ojo, ¿no? Considerando que el hecho de que los SINARMIN va a realizar una supervisión y fiscalización previa a las instalaciones para el otorgamiento de algún título habilitante vinculado con el registro de hidrocarburos, ¿no? Esto también podría desembocar en una fiscalización, una identificación de componentes o instalaciones que en la realidad operativa no cumplen con la normativa vigente, ¿no? Con lo cual, los administrados antes de la tramitación de los procedimientos, y eso también va a ser parte de las recomendaciones que vamos a conversar después, van a tener que poner un mayor grado de identificación de cuáles son las instalaciones actuales y cuál es la realidad operativa de la empresa con la finalidad de poder enfrentar la supervisión previa al otorgamiento de algún registro o algún título habilitante vinculado con el registro de hidrocarburos, ¿no? Por otro lado, el incremento de estas supervisiones por parte de los INERMIN también va a generar un aumento de costos administrativos y operativos por parte de la entidad, ¿no? Así como una mayor complejidad de la gestión de revisión de expedientes, ¿no? Todo esto finalmente está vinculado con la principal modificación, ¿no? Que es la obligatoriedad de las supervisiones previas para el otorgamiento de los registros, ¿no? Ahora, este incremento de supervisiones también genera una carga laboral y una carga en el sector, ¿no? Tanto en el OSINARMIN, ¿no? Tanto para el personal del regulador, ¿no? Como para la revisión de los expedientes por parte del personal, ¿no? Lo que puede generar una, una mayor dilación del proceso de evaluación y aprobación de los proyectos, ¿no? Porque antes, precisamente, el hecho de presentar declaraciones juradas, el hecho de confiar legítimamente en los documentos presentados por los administrados con cargo a revisarlos posteriormente y ahora realizar toda esa verificación previa ex ante, no ex post, va a generar justamente una carga laboral significativa para la entidad, ¿no? Y ahora es un poquito, nos encontramos también en un escenario un poco de incertidumbre porque no sabemos cómo va a operar esto en la práctica, considerando que es una norma que recién ha salido, ha sido emitida y recién vamos a ver los efectos prácticos que van a generar o que va a generar esta nueva regulación, ¿no? Asimismo, el incremento en estas inspecciones puede generar una sensación de desconfianza o de sobrecarga regulatoria, ¿no? Lo cual puede afectar la relación entre la administración y el administrado, ¿no? Y finalmente, la implicancia de la disposición que establece que cuando se verifique que el administrado no cuenta con los requisitos necesarios para solicitar la modificación o la inscripción en el registro de hidrocarburos, incluso si ya ha vencido la declaración de nulidad de oficio, es que los INARMIN podría estar excediendo sus facultades reglamentarias. Acá me quiero detener un poquito porque este punto justamente tiene que ver con una modificación que no está muy bien detallada en la exposición de motivos, pero que sí está regulada en el reglamento del registro de hidrocarburos nuevo, ¿no? Y es que como causal de suspensión y cancelación del registro de hidrocarburos, se ha establecido que los INARMIN puede utilizar su facultad de cancelar o de suspender el registro de hidrocarburos más allá del plazo de 2 años regulado para la nulidad de oficio establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Con lo cual esto abre una ventana grande, ¿no? De la posibilidad de que los INARMIN pueda en cualquier momento verificar
si el registro otorgado o la modificación de ese registro cumple o no cumple con las condiciones exigidas legalmente para su emisión y no va a tener un plazo para poder pronunciarse sobre eso, ¿no? Antes, con la regulación de la nulidad de oficio en la ley del procedimiento administrativo general, esto generaba un poquito de predictibilidad por parte del administrado, considerando que se tenían 2 años como máximo para establecer o para declarar la nulidad de oficio de algún acto administrativo, llámese acto administrativo como el otorgamiento o el acto por el cual se otorga un registro de hidrocarburos, ¿no? Pero ahora, habiéndose regulado esta nueva causal de suspensión que establece que los INARMIN va a poder declarar la nulidad de oficio o va a poder declarar la revocación de un acto administrativo más allá del plazo establecido por la ley del procedimiento administrativo general, abre, como hemos indicado, una ventana mayor de tiempo para que los INERMIN pueda ejercer su facultad de fiscalización y supervisión de las condiciones mínimas que debe exigir esta entidad para el otorgamiento de un registro de hidrocarburos. Ahora, esto resulta un poco cuestionable considerando que la ley del procedimiento administrativo general que regula justamente la nulidad de oficio y un plazo máximo para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos, considerando además que es una ley común que establece un piso mínimo de condiciones, esta nueva regulación de la causal de suspensión y de cancelación del registro podría justamente generar una condición menos favorable para el administrado a la regulada por el régimen general, por lo cual justamente era la intención o era el motivo por el cual se modificó la ley del procedimiento administrativo general para regular condiciones mínimas, ¿no? Que deberían cumplir todas las entidades de la administración pública. Pero ya hemos visto en algunos casos, ¿no? Que ordenamientos jurídicos administrativos especiales o regímenes especiales regulan condiciones menos favorables, como es el caso, ¿no? De esta ventana que se abre como causal de suspensión sin que se respete el plazo de 2 años para la declaración de la nulidad de oficio, ¿no? Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener una ventana de tiempo mucho mayor para que el OSINARMIN pueda justamente declarar la nulidad de los actos administrativos por los cuales se otorga el registro de hidrocarburos cuando verifica o cuando advierte que las condiciones mínimas exigidas para el otorgamiento o para la modificación de ese registro, ¿no? No están conforme al marco normativo aplicable, llámese al procedimiento específico para la modificación o para la emisión de un registro de hidrocarburos en particular y en un caso concreto. Entonces, esta modificación, no se habla mucho de esta modificación en la exposición de motivos, pero sí se incluye como una causal de suspensión, con lo cual sí es importante y ahora como contingencias, como el análisis de contingencias del nuevo reglamento y como el análisis de las recomendaciones, vamos a profundizar un poquito cómo esto en la práctica podría traducirse, ¿no? A continuación, mi compañera Lilian va a conversar justamente sobre ahora, aparte de las implicancias, cuáles son las contingencias a nivel operativo que podría justamente acarrear la reglamentación y la regulación de este nuevo registro de hidrocarburos. Adelante, Lilian. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, la primera contingencia que se le viene al titular del registro de hidrocarburos en siguiente diapositiva, es el tema de las medidas de seguridad que hoy por hoy se han vuelto muy populares dictadas por el OSINERMIN. Y lo comento porque a raíz de esta nueva ola que se está dando de supervisiones, tanto a niveles, tanto en Lima como en regiones, es que se están emitiendo una gran cantidad de medidas de seguridad hasta que se puedan regularizar las condiciones mínimas. Pero ¿de qué se tratan estas medidas de seguridad? Lo que sucede es que los INERMIN, dentro de una supervisión y verificando las condiciones de seguridad justamente del establecimiento o digamos, de la instalación, puede dictar una medida de seguridad si es que advierte que existe un peligro inminente contra la seguridad pública o la prestación de un servicio público. Estas medidas de seguridad implican, por ejemplo, la suspensión del registro de hidrocarburos o la cancelación, entre otros tipos, pero digamos que las más populares son el tema de la suspensión del registro de hidrocarburos. Ahora bien,
¿Qué es lo que quiere prevenir el osinermin con estas suspensiones o estas medidas de seguridad? Lo que quiere prevenir el osinermin es mitigar que algún riesgo que pueda surgir mediante justamente medida de seguridad pueda ocurrir un accidente, porque justamente las medidas de seguridad previenen o tratan de mitigar ese riesgo en la medida de que la instalación podría tener un indicio de peligro inminente. Por ejemplo, un medio de transporte que puede tener un certificado de conformidad del tema de sus cilindros que no ha sido emitida por una institución acreditada por el INACAL. Entonces, el OSINERMIN en esa fiscalización emite una medida de seguridad porque dice que digamos, este certificado no es acorde con lo que te dice la normativa que debe ser emitida por una institución acreditada por el INACAL. ¿Hasta cuándo puede tener esta medida de seguridad? Esta medida de seguridad solamente va a entrar, digamos, o tendrá vigencia hasta que no se haya subsanado las condiciones que originaron ese riesgo. En el caso que planteé, si es que tú presentas un nuevo certificado por una institución que sí está acreditada por el INACAL, entonces ese riesgo ya no existe y por lo tanto el OSINERMIN habilita nuevamente esa instalación o ese, digamos, medio de transporte. Estas medidas de seguridad normalmente no tardan mucho después de una fiscalización. De hecho, nos ha tocado ver casos que, por ejemplo, la fiscalización se dio en el día 1 y al día 2, ya con el acta de fiscalización del día 1, te están llegando la resolución de la medida de seguridad, justamente que la intención de los INERMIN es prevenir o mitigar cualquier tipo de riesgo de accidente de las condiciones de seguridad. Siguiente diapositiva. La siguiente contingencia, y ya va más devenido en un incumplimiento normativo, es el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es lo que sucede? Primero el OSINERMIN te fiscaliza, emite un acta de fiscalización, posteriormente te remite un informe con los hechos detectados de esa acta de fiscalización o de la fiscalización que ellos realizaron, y en ese informe puede recomendar dos cosas. La primera cosa que puede recomendar es el archivo del procedimiento de fiscalización. Lo segundo que puede recomendar en este informe es la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. Tomando un ejemplo, si el OSINERMIN realiza una fiscalización y verifica componentes que no estaban dentro de tu ficha de registro de hidrocarburos, entonces sí, digamos, en ese informe de fiscalización lo que va a recomendar es el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué infracción? Por la infracción tipificada en el numeral 3.1 de la resolución del Consejo Directivo 271-2012-OS-CD, por realizar actividades o modificaciones sin contar con el informe técnico favorable o el certificado de conformidad o la autorización correspondiente. Dependiendo del tipo de agente que ha cometido la infracción, es que van las multas y las otras sanciones. Tenemos multas desde 5 UITs para, por ejemplo, locales de venta, como también las multas de hasta, si no me equivoco, 100 UITs, por ejemplo, para el caso de refinerías o plantas de procesamiento o plantas de abastecimiento y terminales. Siguiente UIT. Siguiente diapositiva. Contingencias civiles. Ya con la contingencia de que haya pasado el procedimiento administrativo sancionador, también viene un tema de responsabilidad por daños y prejuicios. ¿A qué se refiere con esto? En el caso de un accidente que pueda ser trasladado, ya sea por que la autorización no tenía contemplado los componentes que causaron este accidente y encima viene el tema de el daño a terceros colindantes, entonces viene una responsabilidad por parte de la empresa de que tiene que cubrir esos daños terceros. Normalmente lo hacen a través de las pólizas de seguros, pero también sucede de que esta responsabilidad puede ser atañada directamente a la empresa, ¿no? Siguiente diapositiva. Las contingencias penales, y esto va más de la mano con el tema de accidentes dentro de las actividades de hidrocarburos. En el caso de accidentes, por ejemplo, que puedan tener digamos, como final una persona fallecida y si es que existe
un tema atribuible de negligencia grave, entonces sí el Ministerio Público podría señalar que los responsables son, digamos, los representantes de la empresa, puesto que debieron tener una diligencia de poder capacitar a su personal, poder tener las condiciones mínimas de seguridad dentro de la instalación. Otro delito que la verdad es que nos ha tocado bastante dentro del sector es el tema de comercio clandestino. Y esto va más ligado al tema de combustibles líquidos y GLP. Y es que lo que sucede es que existe esta venta indiscriminada y a pesar que los Sinermin ha sacado varias, digamos, resoluciones o medidas para poder frenar este tipo de actividades, siguen dándose en el mercado. Siguiente, siguiente diapositiva. El tercer delito o tercera contingencia que se puede dar, ese es en el caso de un delito que puede ser afectado en el caso igual de accidentes, pero básicamente que es el de que puede afectar la salud y la seguridad laboral. En ese sentido, nuevamente, dependiendo de la clase de diligencia que hayan tenido los responsables de la empresa, es que el Ministerio Público podría atribuir este tercer delito. El último, digamos, contingencia es el tema de contaminación al ambiente. Y esto ocurre más que nada en el tema de derrames. Es decir, cuando no se hayan dado una limpieza efectiva para el caso de derrames, sí el Ministerio Público podría también señalar o tipificar a los responsables de la empresa por el delito de contaminación. Siguiente diapositiva. Las contingencias de carácter reputacional. Una vez que tenemos el tema de un accidente que puede ser a causa de una negligencia grave de parte de la empresa, hay una pérdida de confianza de parte de tanto el público que confiaba en la marca o también en esa empresa, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado ver ese tipo de, digamos, factores que les atribuye a causa de accidentes, a causa de derrames o incidentes dentro del sector. Siguiente diapositiva. El daño a la imagen corporativa. Una vez que siempre cuando existe un tema de accidentes y que puede ser causado porque la empresa no tomó diligentemente el tema de seguridad o porque no impuso medidas que puedan, digamos, frenar o prevenir esa clase de accidentes, siempre existe un daño a la imagen corporativa y a la marca de esa empresa que pueden ser a colación tanto de ese mal gestionamiento dentro de la empresa, ¿no? Y como a continuación lo que va a señalar Sebastián es el tema de recomendaciones. Es decir, tenemos estas contingencias que pueden ser causadas tanto a los titulares de hidrocarburos, pero ¿cómo se puede prevenir que todas estas contingencias? Entonces, son unas recomendaciones que hemos señalado justamente de mecanismos preventivos de cómo es que no vamos a llegar al tema de contingencia, sino que son mecanismos que se deben realizar antes. Muchas gracias, Lilian. Bueno, como bien dice Lilian, habiendo ya identificado cuáles son las contingencias y cuáles son las implicancias del nuevo reglamento de registro de hidrocarburos, vamos a pasar a desarrollar las principales recomendaciones que hemos identificado a raíz de las novedades de este nuevo reglamento, así como de la experiencia previa que hemos podido tener en el sector, tanto de hidrocarburos como el sector de industria, en el marco de las supervisiones de cumplimiento normativo relacionados con la tramitación y con el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad en el marco del otorgamiento de los registros de hidrocarburos, ¿no? La primera recomendación que nosotros hemos podido identificar la hemos llamado Conoce tu operación, ¿no? ¿En qué consiste esta recomendación? Es prácticamente identificar o que el administrador identifique la realidad operativa de sus instalaciones, ¿no? La idea es que los administrados puedan realizar una auditoría integral y exhaustiva de las operaciones para evaluar no solo el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, sino también de la adecuación legal de sus actividades. En el marco de la operación de una instalación, sea una instalación de hidrocarburos como una instalación de carácter industrial, las condiciones operativas van variando, con lo cual es necesario realizar justamente una auditoría sistemática
de las operaciones que viene desarrollando determinada instalación, con la finalidad, ¿no?, de identificar posibles deficiencias y áreas de mejora para garantizar que todas las actividades se realicen dentro de los parámetros establecidos y evitar futuras contingencias con el Osinarmin, ¿no? Siempre o normalmente lo que le recomendamos a diversos clientes es que realicen una auditoría respecto a la realidad operativa de las instalaciones. Y esto justamente te permite ir a la recomendación siguiente, que es conoce cuáles son las obligaciones a tu cargo, ¿no? Habiendo realizado un análisis de la operatividad de cierta instalación, uno puede tener una mayor certeza o una mayor predictibilidad de cuáles son las obligaciones regulatorias, ¿no?, a cargo del administrado, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros recomendamos es desarrollar y mantener matrices de cumplimiento, ¿no?, actualizadas que reflejen justamente todas las obligaciones de carácter regulatorio, de carácter ambiental, relacionadas con condiciones técnicas y seguridad de las operaciones que debe cumplir el administrado en el marco de su actividad o en el marco de la operación, ¿no? Estas matrices deben servir justamente como herramientas de gestión o como instrumentos de gestión legal de referencia para asegurar que todos los aspectos de la operación estén conformes con la legislación vigente. Y en caso de detectar, ¿no?, una irregularidad o un componente o cierta instalación que está desarrollando actividades distintas a las ya aprobadas o las que están protegidas por algún registro de carburos, identificarlas con la finalidad de realizar las acciones pertinentes para modificar los títulos habilitantes que regulan esa actividad en particular, ¿no? Otra recomendación que es muy importante es la capacitación al personal, ¿no? La implementación de programas de capacitación regular para todo el personal sobre los derechos y obligaciones, sobre las supervisiones y las fiscalizaciones que desarrolla tanto el OSINARMIN como otras entidades que pueden estar vinculadas a determinado sector, es importantísimo con la finalidad de que, uno, en las supervisiones y fiscalizaciones no se generen o no se produzcan arbitrariedades o vulneraciones a derechos o principios en el marco de una fiscalización administrativa, y también para capacitar al personal en el marco del cumplimiento de las obligaciones que tiene determinada operación en el marco de una instalación, sea de hidrocarburos o sea del sector industrial, ¿no? Es importante asegurar que todos los empleados o todos los colaboradores de una empresa comprendan cuáles son los procedimientos de cumplimiento y las mejores prácticas para manejar inspecciones regulatorias, lo que contribuye justamente a una efectiva fiscalización que no genere arbitrariedades o que no genere vulneraciones y así prevenir la detección o la probabilidad de detección de ciertas infracciones. Ahora, la capacitación del personal también es importante porque ante la eventual detección de una infracción administrativa o un incumplimiento regulatorio y ante el eventual inicio de un procedimiento administrativo sancionador en donde la infracción se haya cometido, la capacitación del personal puede ser justamente un elemento que permita a la empresa acreditar un atenuante de responsabilidad o un elemento de convicción necesario para demostrar que hubo una intención de cumplimiento por parte de la empresa, lo cual también se puede traducir en el marco del cálculo de la multa. Recordemos que los INERMIN, para determinar las sanciones administrativas, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, tiene una metodología en donde evalúa justamente cuáles son los costos evitados o los costos postergados de los administrados en el marco del cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado por la comisión de la infracción. Con lo cual, el hecho de tener acreditada la capacitación del personal en el marco de los procesos, en el marco del cumplimiento de los procesos operativos, permite justamente reducir este beneficio ilícito en la medida que ha asumido costos de capacitación con la finalidad de prevenir y mitigar contingencias o incumplimientos normativos, ¿no? Normalmente hemos visto en la práctica procedimientos administrativos sancionadores que ponen como componente de costo evitado la falta de capacitación del personal, ¿no? Y eso justamente genera un aumento en la imposición de la multa.
Con lo cual, el hecho de realizar capacitaciones permite justamente acreditar en el marco de un eventual procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Un costo menor en el marco del cálculo del beneficio ilícito, ¿no? Como otra recomendación que hemos podido identificar es sistematiza tus procesos. ¿Qué significa esto? Establece y sistematiza procesos internos claros mediante la creación de documentos de gestión y protocolos de acción, ¿no? ¿Qué significa esto? Estos documentos deben ser incluidos como procedimientos operativos estándar, la creación de guías para el cumplimiento de normativas y manuales de seguridad, asegurando así una gestión organizada y conforme a la normativa, ¿no? El hecho de establecer manuales de seguridad o protocolos operativos para cada operación en el marco de una instalación de hidrocarburos, lo que permite es que en la práctica se mitiguen las contingencias regulatorias porque ya están mapeados, por así decirlo, los procedimientos operativos de cada empresa. Y así también se puede detectar el grado de cumplimiento de la operación y de la actividad que desarrolla el administrado a la luz de la normativa aplicable, ¿no? Otra recomendación que nosotros proponemos es la identificación clara de las funciones y de los responsables a cargo de cada procedimiento operativo de algún titular de algún registro de hidrocarburos, ¿no? ¿Esto en qué consiste? En definir claramente cuáles son las funciones y las responsabilidades dentro de la organización, ¿no? Esto último además puede estar traducido en los manuales de seguridad y en los protocolos de acción, ¿no? En tanto que si se establece quién es el responsable o cuál es el área responsable respecto de determinado procedimiento operativo y quién es el jefe destinado para supervisar las funciones de cada procedimiento o cada operación de la empresa, permite justamente también determinar y delimitar las responsabilidades que tiene cada unidad operativa de una determinada instalación. Y esto también va de la mano en el inesperado evento que ocurra una emergencia o ocurra un siniestro o un accidente o el fallecimiento de algún empleador, de algún colaborador, ¿no? Lo que permite justamente identificar cuál fue la unidad operativa responsable en el marco de la operación para mitigar la existencia o la ocurrencia de un accidente por casos de negligencia grave, ¿no? Este, Otra recomendación que podríamos plantear es la coincidencia de la información administrativa. ¿Qué quiere decir un poquito eso? Que existe un cruce de información en todos los documentos de gestión y en todos los documentos operativos de la empresa, ¿no? Hace, es necesario asegurarse de que toda la información administrativa, incluyendo la información que puede estar manejada a nivel de SUNAT, a nivel del SCOP, para el caso de los administrados que realizan comercialización de hidrocarburos, ¿no? Las obligaciones y la información que obra en los instrumentos de gestión ambiental, tanto los instrumentos de gestión ambiental principales como los complementarios y de carácter correctivo, así como la información que obra en el registro de hidrocarburos, ¿no? Con la finalidad de que existe una coincidencia de información en todas las ventanas que puede tener el administrado a la luz de las entidades de la administración pública. El hecho de que exista una coincidencia o una concordancia en la información de cada documento de gestión y de cada título habilitante que está vinculado a cierta actividad de la empresa, genera justamente una mayor identificación a nivel preventivo de los posibles incumplimientos que puedan suscitarse en el marco de la operación de una empresa, ¿no? Y como punto final hemos puesto una recomendación que se llama regulariza, ¿no? Si identifica justamente irregularidades o incumplimiento en el marco de las operaciones, es necesario tomar medidas inmediatas para regularizar esa situación. Por ejemplo, esto para poder justamente iniciar un proceso de regularización es necesario tener en consideración las recomendaciones anteriores, como la realización de una auditoría operativa, la elaboración y la implementación de medidas de cumplimiento, de matrices de cumplimiento normativo, la identificación de responsables y de unidades operativas a cargo de cada proceso operativo de una instalación, ¿no? Y la coincidencia justamente de la información administrativa, lo cual permite justamente darte un panorama claro e integral de las operaciones y justamente identificar cuáles son los componentes o cuáles son los aspectos que tendrían que regularizarse
a efectos justamente de mitigar una eventual fiscalización que derive finalmente en un procedimiento administrativo sancionado. Esto ha sido todo por el momento. Esperamos que la información haya sido relevante y de utilidad para el marco de las operaciones que puedan tener justamente los participantes de este evento y que hayan podido tener una mayor certeza de cuáles son las novedades de este reglamento y cuáles son las implicancias, contingencias y recomendaciones que deben tenerse en consideración. Creo que con eso cerramos entonces y cualquier cosita, están nuestros correos y cómo se llama y los canales de atención para que puedan formular alguna consulta si posteriormente hay alguna duda.